At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Vivimos en un mundo que nunca duerme. Las ciudades se mantienen iluminadas por la noche. Los dispositivos nos deslumbran y vibran mientras tratamos de descansar. Las notificaciones interrumpen incluso nuestros propios sueños. Y todo parece estar diseñado para que nos mantengamos despiertos. No solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, esa sensación de que nunca podemos estar descansados. Dormir se ha convertido prácticamente en un lujo. Millones de personas luchan cada noche por encontrar un poco de descanso. Pero ¿y si el sueño no fuera simplemente apagar nuestra conciencia? ¿Y si en lugar de dormir como un escape, aprendiéramos a descansar desde una nueva perspectiva? Bienvenidos a Lo Desconocido, soy David Barberá y hoy os traigo una práctica ancestral que tiene muchísimo que ver con esto del sueño, el descanso y la conciencia. Es la técnica del Yoga Nidra, el sueño yógico. Es una técnica que sirve tanto para meditar y encontrar una nueva iluminación de la conciencia en ese estado entre el sueño y la vigilia, como para conseguir el descanso y ese sueño que tanto se nos resiste por la noche. Antes de hablar de esta técnica, vamos a situarnos un momento en el síntoma, porque el insomnio hoy en día no es solo un problema médico. Es decir, yo soy el primero que, con tantos proyectos, con la agenda repleta, reuniones, etc., a veces cuando entro en la cama, cuando me dispongo a dormir, la mente, sin quererlo, o si me despisto, se me va a eso de, vale, mañana tengo que acordarme que cuando me levante tengo que hacer esto, para mañana tengo planeado esto, acuérdate que a tal hora tengo esto. Cuidado, todas estas cosas no solo impiden que descansemos, sino que empiezan a construir una grandísima barrera que simplemente no permite que nos durmamos. Dormir es, en esencia, un acto de entrega, de confianza e incluso de humildad, diría desde una perspectiva filosófica. En el sueño, el yo se disuelve, no controlamos, no decidimos, no planeamos. Dormir es simplemente permitir que la vida ocurra sin nuestra intervención. Y eso, en nuestra sociedad, cargada de control, de productividad, de planes, de proyectos, es profundamente contracultural. Me viene a la mente, mientras grabo esto, el filósofo Byung-Chul Han, que decía que la hiperactividad es la patología de nuestro tiempo. Por lo tanto, el insomnio es quizás la expresión más evidente de esta frase. Nuestro cuerpo se apaga, pero la mente sigue produciendo pensamientos, preocupaciones, listas, ansiedad. Y dormir prácticamente se convierte en una batalla contra nosotros mismos. Y precisamente para esto, ya sabéis que yo trabajo mucho en distintas técnicas y antes de traerlas aquí o hablar de ellas en el podcast, en algunos vídeos o en algunos libros, siempre lo pruebo antes. Y esta técnica me ha sido tremendamente útil,
tanto para conciliar el sueño como para encontrar una nueva ventana a mi conciencia. Pero eso tal vez lo tratemos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en esta parte de conciliar el sueño, ese problema que atañe a nuestra sociedad y que necesita de un remedio y que seguramente te haya atraído a escuchar este podcast. La técnica del Yoga Nidra significa más o menos el sueño del yoga, pero no es un sueño cualquiera. Es una técnica de meditación desarrollada sobre todo en el siglo XX por Swami Satyananda Saraswati, aunque realmente he encontrado muchísimas técnicas y tradiciones tántricas y vedánticas de la India que me hace situar las raíces de esta técnica concreta muchísimos siglos antes. Pero digamos que el pensamiento predominante es que esta técnica concreta del Yoga Nidra fue desarrollada principalmente en el siglo XX por Swami Satyananda. A diferencia del sueño normal, con el Yoga Nidra uno busca permanecer en ese umbral entre estar profundamente dormido y estar despierto, un estado de conciencia profunda y relajada, similar al que se alcanza en estados más avanzados de meditación, pero aprovechando ese momento de ir a dormir en el que nuestro cuerpo y nuestra conciencia se predispone al descanso. Es decir, es una técnica que para quien le interese esta parte de la conciencia y la iluminación es muchísimo más accesible si no tenemos tanta experiencia en prácticas meditativas y ejercicios de relajación. En términos más modernos, se ha demostrado que el Yoga Nidra induce ondas cerebrales alfa y teta, asociadas a la creatividad, la regeneración celular y estados de introspección profunda. Algunas investigaciones, de hecho, lo comparan con los beneficios restaurativos del sueño REM. Es decir, es una técnica muy completa que os recomiendo empecéis a utilizarla desde ya. Así que antes de demorarnos más y hablar del Yoga Nidra, voy a explicar cómo podemos aplicar esta técnica concreta, pero no para la iluminación, no como una práctica meditativa hacia estados de conciencia, sino como una técnica para conciliar el sueño de una manera rápida y eficaz. Y os puedo asegurar que desde mi experiencia, aunque parezca muy sencillo, empieza a funcionar desde el primer día. Una de las cosas curiosas de las que me di cuenta con esta técnica del Yoga Nidra es que, aunque su objetivo principal no sea el hecho de dormir, precisamente, al no ser su objetivo, sin pretenderlo, lo consigue. Y ahora, cuando os vaya guiando paso a paso en esta versión que he adaptado a los problemas de insomnio, os daréis cuenta de a qué me refiero, de que esta misma noche vas a poder cruzar el umbral del sueño sin la batalla contra ti mismo. Lo primero es la preparación, la postura y el contexto. Por supuesto, hay que acostarse directamente en la cama o en el punto en el que vayas a dormir. No hace falta realizarlo en una esterilla ni en ningún sitio especial, en tu lugar habitual de descanso. La posición idónea y la más recomendada es Savasana, es decir, boca arriba, al no ser que tengas algún tipo de molestia lumbar o en la espalda, sin ningún tipo de tensión, con los brazos ligeramente separados del cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Lo primero que debemos realizar es cerrar los ojos y respirar muy profundo 3 veces, precisamente para eso, para liberar esa pequeña tensión postural que se nos queda cuando estamos recién tumbados y que nuestro cuerpo vaya poco a poco hundiéndose en el colchón o en el lugar donde estemos durmiendo. Ahora viene la primera semilla del ejercicio, Sankalpa. Esto es una afirmación breve que plantamos en el umbral entre lo consciente y lo inconsciente. No es nada estrambótico, sino una simple semilla, es decir, un pensamiento que vamos a dejar flotando en el aire,
dejando que resuene y que su eco se oiga a través de toda la práctica. Puede ser algo muy sencillo como estoy en paz en este preciso momento o confío en el descanso que está por venir o me permito soltar. Esa es buena. En este momento de relajación es muy importante, muy efectiva. No repitas frases como quiero dormir o busco el descanso o nada que simbolice una lucha, sino una afirmación que nos acompañe en el descanso sin forzarlo. Confío en el descanso, estoy en paz, me siento bien, algo así, sin que sea muy elaborado, lo primero que te venga a la mente. Lo siguiente es, manteniéndonos en esta postura, intentando que la mente no se nos vaya por los cerros de Úbeda, buscamos la rotación de la conciencia, es decir, un recorrido corporal. En este momento, una vez hayamos plantado esa semilla entre el consciente y el inconsciente, mientras la dejamos resonar, vamos a recorrer mentalmente nuestro cuerpo parte por parte, sin movernos, como si nos imagináramos una luz recorriendo nuestro cuerpo. Por ejemplo, si en esta postura te resulta antinatural o te cuesta un poco el hecho de mantener las palmas hacia arriba, puedes aprovecharlo en tu beneficio, porque va a ser el primer lugar al que lleves la mente. Te vas a centrar en el pulgar derecho, te imaginas una luz y luego esa luz la vas moviendo por los dedos, luego el índice, luego el del medio, luego el anular, el meñique, la palma, el dorso, la muñeca, y empiezas a recorrer tu cuerpo, el antebrazo, el codo, el hombro, y notas cómo tu cuerpo poco a poco se va relajando allí por donde la luz va iluminando poco a poco. La axila, el pecho, el abdomen, la cadera, los muslos, la rodilla. Así poco a poco vas recorriendo tu cuerpo y cuando llegas al final, a lo que hayas considerado el final, quizá los dedos del pie, pues vuelves por atrás, la planta del pie, gemelo, etc. Es como desenrollar un ovillo interior. Si la mente se va, no luches, simplemente vuelve al cuerpo, vuelve al último punto que has iluminado con esa pequeña luz y de nuevo vuelve a iluminarlo y sigue avanzando a través de tu cuerpo. Recuerda que en este momento tu cuerpo va a ser tu refugio. Después de este recorrido, si quieres, cuando lo hayas completado, cuando te sientas preparado o cuando llegues, por ejemplo, a la nariz, vas a observar cómo entra y cómo sale el aire por las fosas nasales, pero sin juzgarla, sin cambiarla, sin acelerarla o ralentizarla. Puede que por las tensiones del día a día estés un poco más sofocado o excesivamente relajado. Sea como sea, mantente simplemente observando tu respiración en ese momento sin juzgarla y observa qué parte de tu cuerpo se ve afectada por esa respiración. ¿Es tu pecho el que asciende con cada inhalación y baja con cada exhalación? ¿O es el abdomen el que lo hace? O quizá los dos. Simplemente observa y empieza a contar respiraciones. Inhalas, exhalas. 1, 1. 2, 2. O si lo prefieres, hacia atrás. 10, 10. 9, 9. Y este conteo se define como un ancla para la mente. Hacer esto, pasas de las ondas beta a las alfa y de las alfa a las teta. Este preciso momento es el umbral en el que el sueño ocurre. Es en este momento, cuando completas varios ciclos de respiraciones con tu técnica favorita, es decir, contar hacia adelante, contar hacia atrás,
centrarte en el abdomen, intentar llevar la respiración simplemente al abdomen si la tienes muy superficial. Y es aquí donde el yoga nidra tradicional incluye las imágenes arquetípicas. Algo que tu mente va a utilizar para relajarse por completo. Puedes usar lo que quieras, pero he preparado 4 ejemplos rápidos para hacerte una idea de a qué se refiere esta técnica con las imágenes arquetípicas. Puedes utilizar una niebla que empieza a envolver tu cuerpo y te suspende en el aire como si estuvieras flotando. Puedes estar tumbado o tumbada en una barca mecida por el mar, por el oleaje, o puedes estar en una cueva oscura con un pequeño goteo de fondo, siendo cálida y profunda, o con una llama crepitando cerca, o con un manto de estrellas que caen sobre ti y te acarician el cuerpo. Aquí la clave que actúa en nuestro consciente y nuestro inconsciente es que la mente imaginativa sustituye a la mente ansiosa. En palabras de Jung, la imaginación es la vía regia al inconsciente. Si la mente sigue viendo, no puede pensar. Lo normal, en muchas ocasiones, en este punto, puede que ya nos hayamos dormido, pero si no es así, hay un segundo sankalpa. Este es el momento en el que repetimos de nuevo, pero con más profundidad, nuestro sankalpa. Esa semilla que volvemos a enterrar y que ahora mismo sería como regarla. Mi cuerpo sabe cómo dormir. No hay nada más que hacer, solo ser. Estoy en paz. Volvemos a elegir la frase que queramos y simplemente la soltamos, sin hacer nada, sin esperar nada a cambio. Y es aquí donde termina la práctica formal, donde dejamos que la conciencia se disuelva. Lo mejor de todo esto es que lo que ocurra no está en nuestra mano. Algunas personas caerán en el sueño inevitablemente en el paso 2, en el paso 3, en el paso 4. Otros al estar un tiempo visualizando esa imagen. No importa. Lo fundamental es haber conducido la conciencia con ternura al borde del precipicio. Porque recordemos, no buscamos nada a cambio. Nuestra mayor recompensa aquí es quedarnos dormidos. Si os dais cuenta, lo que os decía al inicio, esta práctica precisamente no busca dormir, busca soltar. Y en este momento, en ese vaivén entre la vigilia y el sueño, si no nos centramos en mantenernos en ese punto del despertar de la conciencia, inevitablemente acabaremos quedándonos dormidos. Así que, como veis, el yoga nidra no es solo una técnica de relajación, es una puerta hacia otra de esas concepciones diferentes del yo y de nuestra conciencia. Al soltar las capas del pensamiento y del cuerpo, nos aproximamos a esa presencia del testigo, del ser que simplemente observa, sin juicio y sin esfuerzo. Y como os decía, pues estas resonancias se pueden encontrar en otras tradiciones para los que prefieren otras vías u otras técnicas o les cuesta esta cuestión de que se repitan palabras tántricas o budistas o, como he dicho muchas veces en muchos otros capítulos del podcast, todas estas cuestiones simplemente forman parte de un mapa, de una forma de transmitir el conocimiento, pero la esencia, el mensaje en sí, lo que a mí me gusta llamar la sustancia, podemos encontrarla en muchísimos textos de muchísimas otras tradiciones distintas, como por ejemplo el cristianismo místico. Si leemos a San Juan de la Cruz, nos daremos cuenta de que cuando habla de la noche oscura, no habla simplemente
de esa noche de sufrimiento o de vigilia, sino de una purificación de la mente que permite que Dios nos hable en silencio. Y precisamente en una situación en la que no hay que hacer nada, simplemente observar, y como Dios susurra, hay que estar muy quieto, muy inmóvil y buscando el silencio profundo para poder escuchar ese susurro de Dios. En el budismo también podemos encontrar esto, en el Dzogchen, donde entrenamos la conciencia para mantenerse lúcida durante el sueño e incluso llegar a reconocer en el dormir la naturaleza luminosa de nuestra mente. Esta técnica es mucho más avanzada y difícil de explicar con palabras, pero un día podemos hablar de ella si gustáis. Otro sitio en el que he encontrado rápidamente que también se hablan de estas cosas es en el taoísmo, concretamente en el maestro Zhuangzi, cuando soñó que era una mariposa y al despertar dudó de si seguía siendo una mariposa soñando ser Zhuangzi o Zhuangzi soñando ser una mariposa. Una de las paradojas o problemas que se ha hecho muy famoso en la historia de la filosofía. Y si nos damos cuenta, todas estas tradiciones coinciden en algo esencial, en que el yo no es lo que creemos que es, y que el sueño, lejos de ser una interrupción de nuestra vida, un momento de desconexión, es una vía de transformación, una ventana hacia nuevos horizontes, una puerta hacia nuevos niveles de conciencia. Pero en nuestra cultura, dormir es considerado una pausa, un freno en nuestro camino. Pero ¿y si nos tomamos cada noche como una práctica espiritual? ¿Y si cada insomnio, en vez de angustia, fuera una oportunidad para adentrarnos más en nosotros mismos? No para forzar el sueño, sino para descansar el ser, sin necesidad de dormir para los que quieran adentrarse en esta práctica, o de dormir si de verdad nuestra conciencia nos pide descanso, o porque necesitamos de verdad el descanso, porque muchas veces necesitamos madrugar, necesitamos estar listos para el día siguiente. Así que os dejo esta técnica no como una solución mágica para el insomnio, sino como una práctica un poco distinta de esas formas que tenemos de relacionarnos con el descanso, y que si probáis, os garantizo que como un estado natural vais a llegar a ese momento sin juicio, sin autoexigencia, sin tensión, y vais a estar deseando coger la cama para practicar esta técnica cada noche y dormirse sin que haya una batalla previa. Y no con resignación, sino simplemente siendo nosotros mismos, estando presentes. Y descubrirás que el descanso verdadero no empieza cuando se apaga la luz, sino cuando entramos en nuestra conciencia. Así que de verdad, de corazón, espero que esta técnica os sirva, que os guste su práctica, y deseo y espero que este episodio te haya gustado y lo puedas compartir con quien consideres que necesite descansar, no solo el cuerpo, sino también la mente, esa mente que va de rama en rama, como un monito activo. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Soy David Barberá y me podéis seguir por cualquier red social a través de @DavidBarberag, David Barberá en YouTube. Y como siempre, sigamos practicando, sigamos investigando, pero sobre todo, sigamos adentrándonos en lo desconocido. Muchas gracias. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek.
La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.